Saludos, muy buen día. Hoy nos complace, como siempre, poder compartir con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial para el tema que nos corresponde tocar. Nos saludamos muy especialmente desde el poder de una idea. Pues hoy nos encontramos con la doctora Laura Rojas, una persona que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia y que nos va a estar acompañando el día de hoy en este proceso. Bienvenida, doctora Laura. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Edison, muchísimas gracias, estoy muy bien, le agradezco por la invitación que me están realizando y con mucho entusiasmo para poder compartir todo el conocimiento que tenemos. Bueno, gracias por la disposición y por el tiempo que está dedicando para poder contribuir en el proceso del desarrollo empresarial y la promoción del emprendimiento. Porque hemos hablado mucho de otros temas, pero el tema de la enfermedad y cómo vamos a darle el manejo desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista médico, de pronto debemos darle un poco más de socialización o difundirlo más, porque este es el momento donde efectivamente puede aumentar la probabilidad de contagio. Rápidamente, doctora, ¿qué especialidad tiene? Bueno, yo soy médico general y soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. La que nos corresponde tocar el día de hoy hace referencia a la enfermedad, su prevención, seguimiento y atención. La idea es poder hacer un recorrido por la normatividad que definitivamente está muy reciente. Ahora mismo tenemos un decreto 749 que nos está dando unas pautas y nos está diciendo que debemos necesariamente cumplir con los protocolos independientemente que hagamos el retorno, que las personas que desarrollen actividades deben estar autorizadas, de las actividades habilitadas deben estar autorizadas para el tránsito, que de alguna manera los alcaldes deben regular al interior y asegurar el cumplimiento de la normatividad, las excepciones, y que durante todo este proceso del inicio de la nueva etapa, definitivamente debemos empezar con la garantía del transporte del personal médico, de que se promueva el teletrabajo y que la inobservancia o el incumplimiento de las medidas definidas debe de alguna manera ser sancionado, pero la idea es que generemos ese proceso de conciencia y con sentido nosotros podamos identificar la importancia. Para empezar, doctora Laura, tenemos que referirnos a la ley 1562. ¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado a la exposición de los factores de riesgo que se encuentran dentro del área de trabajo. Es importante que esta enfermedad laboral esté dentro de la tabla de enfermedades que se establece en el decreto y que aparte de esto, la enfermedad también tenga una relación de causalidad. Hay una relación de causalidad y determinación de la causalidad. ¿Cuál es la diferencia? La relación de causalidad es cuando nosotros tenemos una sospecha, una enfermedad que podría ser de origen laboral y tenemos que empezar a identificar y analizar si existen factores de riesgo en la empresa que puedan generar esta enfermedad. Y la determinación de causalidad es cuando nosotros ya conocemos unos factores de riesgo específicos que generan esta enfermedad y aparte tenemos ya un diagnóstico confirmado. Perfecto. O sea, el decreto 1477 es el que expide la tabla de enfermedades laborales y este fue modificado por el decreto 676, ¿sí? Y en Sí, este señor. caso, ¿cuál es la importancia de este decreto? Del decreto 676, la importancia es que van a haber unas modificaciones en el decreto 1477 porque se va a incluir el COVID-19 como una enfermedad directa. Bueno, se incluyó el COVID como una enfermedad directa, o sea, ¿existen unas indirectas? Sí existen unas enfermedades que no son directas. A ver, la diferencia es que la enfermedad directa es la que no necesita un estudio de origen en primera instancia, o sea, que ya se sabe que esta enfermedad se ocasiona por los factores de riesgo en ese sector, en ese trabajo. Y las enfermedades indirectas están dentro de la tabla, pero necesitan ser estudiadas e identificar el origen para determinar si específicamente fueron generadas por el trabajo que está presentando ese momento el trabajador, que está generando el trabajador. Perfecto. Permítame contarle que en el decreto 676 también encontramos dos modificaciones. Una que tiene que ver con las obligaciones del contratante y allí ya está incluyendo que está obligado a suministrar a sus contratistas los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. Y adicionalmente en el artículo 5 establece o aclara
la normatividad que ya había salido en cuanto a los elementos de protección personal que deben ser de alguna manera apoyados por la ARL, ¿sí? Entonces, ¿qué dice específicamente? Habla de que durante el término de la emergencia, la ARL debe contribuir con la financiación o entrega de los elementos de protección en un porcentaje, o sea, no es de todo el valor que se tenga y debe ser única y exclusivamente para el personal de la salud, incluyendo el personal administrativo, aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención del COVID. Y adicionalmente, la ARL, y usted, señor empresario, debe concertar, ¿sí?, con la ARL cómo se va a manejar la entrega o la financiación de estos elementos de protección personal para el sector salud. Entonces, entremos en este decreto. Doctora, enfermedad, ¿qué define el 676? Allí me hablan de el COVID-19, virus identificado, no identificado, no entiendo. ¿Qué significa eso? Ok, son dos posibilidades. El virus identificado es aquel que ya se le hicieron las pruebas de laboratorio y se confirmó que presenta este virus por pruebas de laboratorio. Y el virus no identificado es el que existe un nexo epidemiológico, o sea, existe un contacto con alguna persona que tiene el COVID, entonces existe una posibilidad de que tenga la enfermedad o hay síntomas que me sugieren la enfermedad, que nosotros estaríamos hablando de un caso sospechoso o un caso probable. Ese sería el virus no identificado. Ok, o sea, eso significa que cuando estamos hablando de una enfermedad laboral, significa que la ARL es quien va a realizar la atención. Y en una enfermedad, en lo que tiene que ver con la parte común, sería la EPS. Entonces, en este caso, lo que quiere decir es que la ARL ya puede entrar a destinar recursos para poder verificar o validar si esta persona está, digamos que, contagiada. Eso es de alguna manera para poder interpretar y conectarlo con lo que vimos hace un momento. Sí, Edison, así es. Hay una conexión con la ARL en el momento de la identificación de estos casos. Cuando estamos hablando de enfermedad laboral. Si no, tendría que ser Cuando la estamos... EPS quien empiece a realizar el proceso como tal. Ahora, Sí, acá sí. me habla de agentes etiológicos o factores de riesgo ocupacionales. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo podemos entender? Los agentes etiológicos, o como estamos hablando, factores de riesgo ocupacionales, son todas esas condiciones que me exponen a mí para presentar la enfermedad dentro del trabajo. Y hay diferentes factores de riesgo que se deben tener en cuenta cuando estamos hablando del SARS-CoV-2. Listo. Y ya las ocupaciones e industrias ya quedaron muy claras y ya sabemos que es el sector salud. Ahora, en ese orden de ideas, nosotros, ¿qué debemos hacer en las empresas precisamente para poder prevenir el contagio, para poder gestionar la enfermedad? Ya, Bueno, miren, nosotros... que el lunes vamos a regresar, o sea, ya vamos a volver, ya tengo unos documentos firmados, ya definí unos protocolos, ¿qué debo hacer? Ok, todos en este momento debemos manejar el mismo lenguaje. Ya todos sabemos que tenemos que instaurar unos protocolos de bioseguridad, dependiendo del sector económico. Y yo siempre les insisto, no es solamente los documentos, sino es implementarlo. El documento lo podemos hacer fácilmente, pero implementarlo es cuando requiere más oficio. Y para esto es importante que las empresas tengan la asesoría, tengan el acompañamiento, no solamente de la ARL, sino también de profesionales como nosotros que tenemos el conocimiento, que podemos aportarles y podemos hacer el acompañamiento para que ellos puedan ejecutar bien ese protocolo de bioseguridad. Y no solamente cuidar al trabajador, sino también cuidar a toda la comunidad. Y asimismo evitar que este impacto económico que tenemos pueda seguir afectándonos. Precisamente yo he visto una falencia, de pronto se necesita mayor conocimiento en esa estructura de los elementos que trae el protocolo y específicamente quiero referirme a la prevención y al manejo de la situación del riesgo del contagio. ¿Qué puede hacer el empresario o cuáles son esos elementos que debe definir precisamente para ese ingreso, para ese desarrollo de la labor, para ese retorno, para ese visitante, ese cliente, ese contratista que va a ingresar a las instalaciones? Hay algo muy importante y es que nosotros debemos identificar la sintomatología, tanto de los trabajadores como de los clientes que van a visitarnos. Entonces hay unos síntomas específicos que reconocemos, que debemos hacerles preguntas cuando ingresan, debemos llevar un registro de esto y adicional a esto la toma de temperatura también es importante porque en un gran porcentaje
los pacientes que presentan SARS-CoV-2 presentan fiebre. O sea, independientemente que sea empleado o sea colaborador o sea visitante, cliente o contratista, debo realizar y cumplir con ese procedimiento. Sí, Edison, sí es importante hacer el registro de la sintomatología de todos los que ingresen a la institución. Bueno, y si me encuentro con la mentalidad de un microempresario, un empresario, un emprendedor que dice, no, pero yo no me voy a poner a preguntarle eso a mi cliente, yo necesito es vender. ¿Qué, ¿Cómo podríamos motivarlo para que él empiece a generar ese proceso, a cumplir con este protocolo? Es crear conciencia, mire, es primero demostrarle a ese microempresario el riesgo que tenemos en este momento y el riesgo al que exponemos a nuestras familias y a nuestros trabajadores. Cuando él haga conciencia real de ese riesgo, va a ser mucho más fácil para que él entienda que es importante llevar este registro. Hay un componente dentro del protocolo y es la pregunta que dice, bueno, ¿cómo realizarlo desde el punto de vista de salud, del que nos corresponde? ¿Cómo vamos a realizar ese monitoreo de síntomas de contagio? Pero hay un componente también que hablan de signos y síntomas. Por allá en una capacitación, en uno de los temas de capacitación, hablan de signos y síntomas. Podemos aclarar esos dos conceptos decir qué debemos hacer, cuáles serían esas acciones que debo tomar desde el punto de vista de salud para realizar ese monitoreo, ese seguimiento. Mire, adicionalmente, esta capacitación se le debe explicar a los trabajadores. Es una de las capacitaciones que la resolución exige que se le debe dar a los trabajadores sobre los signos y síntomas. Pero de manera general, como para que comprendamos, los síntomas es aquello que nos manifiesta a nosotros el trabajador o que nos manifiesta el paciente, como un dolor, estornudos, tos, entre otros. Y el signo es aquello que nosotros podemos valorar. Puede ser a través de dispositivos o a través de otros medios como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal. Entonces, cuando estamos hablando de COVID específicamente, uno de los signos más importantes es la toma de temperatura. Me acaba de mencionar tema de la frecuencia cardíaca y ahí caigo en cuenta de algo. Hay unas enfermedades que son de base, unas enfermedades, no recuerdo el término en este momento, que se han denominado críticas o ¿qué podemos hacer en este aspecto? Una enfermedad de Mire, base. Edison, son las comorbilidades que pueden presentar. Y no solamente las comorbilidades, sino existen otros factores de riesgo. Estas comorbilidades son las que pueden hacer que ese paciente o ese trabajador sea más vulnerable a descompensarse cuando adquiere la enfermedad por COVID-19. Entonces, dentro de esas, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades respiratorias, unas enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, las enfermedades renales y la obesidad pueden hacer que ese trabajador se complique. Y otras condiciones como son el consumo, la exposición a cigarrillo, el tabaquismo también puede hacer que ese trabajador se complique al tener la enfermedad. Comprendo. Entonces, yo he escuchado un término que es un contacto cercano o, bueno, que de alguna manera se presenta una relación con una persona que está eh, asintomática. Eso ¿cómo se puede manejar o cómo funciona? ¿Podemos aclarar esos conceptos? Sí, es la definición del contacto estrecho que ya hemos difundido tanto y es cuando nosotros estamos en relación con un paciente que tiene sospecha o tiene confirmación de COVID-19, presenta síntomas y nos expusimos a él en un tiempo mayor a 15 minutos, en una distancia menor a 2 metros y sin elementos de protección personal, o sea, sin tapabocas. A eso lo llamamos contacto estrecho. ¿Y cómo podemos manejar, si estamos hablando de sintomáticos, y cómo podemos manejar los asintomáticos? De igual forma, mire, estas medidas son de manera general precisamente. Como sabemos que hay un gran porcentaje de personas que pueden ser asintomáticas, no las podemos reconocer porque no presentan síntomas. Entonces, las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, se deben implementar para la población en general. Bueno, aquí me surge un concepto que tiene que ver con los sistemas de vigilancia epidemiológica. Normalmente, en este caso, todas las empresas deben implementar el sistema de vigilancia epidemiológico para COVID.
Bueno, mire, el decreto 676 que hace referencia a todas las instituciones de salud, ellos ya per se tienen su sistema de vigilancia de riesgo biológico. Deben actualizar este sistema de vigilancia e incluir específicamente el riesgo que tenemos ahorita por COVID-19. Esto es específicamente para estas empresas o para estas instituciones en las que sabemos que ya existe una enfermedad laboral identificada que es por COVID-19. Y para las que no, o sea, yo estoy obligado, ¿qué debo llevar o cómo lo llamo? Porque cada vez inventan nombres nuevos. En este momento nosotros igual debemos hacer vigilancia a todos los trabajadores a través de esos protocolos de bioseguridad que se están estableciendo. O sea, así no estemos hablando como tal del sistema de vigilancia epidemiológica, sí le estamos haciendo una vigilancia con todas las medidas que abarca el protocolo de bioseguridad. Voy a dejarle un compromiso, doctora Laura, en este punto, porque creo que ese es otro tema que nosotros tenemos que profundizar en otro momento, que podamos hablar y revisar el tema de los sistemas de vigilancia epidemiológico, porque es un tema que definitivamente requiere que sea tratado con profundidad. Ahora Perfecto. la pregunta gira en torno a, no estoy obligado a llevar los sistemas de vigilancia, pero estoy obligado a llevar unos registros, ¿sí? Le escuchaba hace un momento de todas las, digamos, las personas que hayan interactuado o estado en la organización. Eh, ¿Qué manejo le debe dar a esos registros o cuál es el tratamiento? Estos registros debemos llevarlos nosotros dentro de la empresa, que son principalmente los registros de las condiciones de salud de los trabajadores específicamente. Y nosotros debemos llevarlo diariamente, este registro. ¿Por qué es importante este registro? Porque uno, ahí vamos a identificar el trabajador que presenta síntomas y podemos direccionarlo dependiendo de lo que está presentando. Eso es importante. Y lo otro que también nos sirve es que en el momento en el que vayan a hacer una inspección en nuestra empresa, nosotros podamos demostrar específicamente que estamos evaluando diariamente y que estamos identificando diariamente casos probables o sospechosos de COVID. Hay una situación que es la siguiente. Yo soy un trabajador, pero tengo un familiar que fue diagnosticado COVID. Me acabo de enterar. En la empresa me dijeron, si usted tiene alguna familiar, alguna persona cercana que fue diagnosticada, debe reportarla. Listo. Es muy juicioso, llamo a la empresa y le informo. A mi hermana, a mi tía, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, le acaban de diagnosticar COVID. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Yo voy a trabajar, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo lo debo manejar como empleador? Mire, Edison, todos los casos deben ser individualizados, dependiendo de todas las condiciones que existen en ese momento. Pero que es importante, si ha estado en un contacto estrecho con ese familiar, primero él debe tener una consulta a través de su EPS para que el personal de salud defina específicamente si es necesario hacerle la prueba y si es necesario hacerle un aislamiento preventivo. En ese momento, él debe comunicarle eso a su empleador y el empleador debe tener algunas gestiones administrativas. Si el riesgo es alto, entonces definir si se puede realizar un trabajo remoto mientras cumple ese aislamiento preventivo y mientras se le hace el seguimiento al trabajador hasta que ya tengamos la plena seguridad de que puede volver a su trabajo sin ningún inconveniente. Si estamos hablando de un trabajador de la salud, digamos que el tratamiento sería directamente con la ARL, él inicia el proceso, digamos, voy a decir cualquier cosa, usted me corrige por favor, le va a dar esa incapacidad temporal hasta que se determine el estado, pero si es un trabajador que no es de la salud, seguiríamos el procedimiento que usted acaba de Sí, establecer. señor. Y debería la empresa tomar decisiones administrativas. Eso fue lo que pude comprender. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ahora, tengo un personaje, hice mi protocolo, cumplí con mi función, fui juicioso, eh, y me presentó síntomas, vamos a suponer, ingresando temperatura alta o durante la jornada se sintió mal. ¿Qué debo hacer? Ok, hay un paso a paso muy específico que lo dice la resolución y que debemos tenerlo en cuenta y sí es importante tenerlo siempre a la mano para no equivocarnos, por decirlo así.
Lo primero que nosotros debemos hacer con ese trabajador es tratar de generarle calma, que nosotros conocemos el proceso, la parte emocional es muy importante controlarla porque no es fácil, ese trabajador en ese momento debe estar pensando mil cosas por su condición de salud. Nosotros tenemos que tener la disposición de una zona específica en nuestra empresa para poder trasladar a ese trabajador en ese momento mientras hablamos con la Secretaría de Salud y hablamos con la EPS en la que está escrita el trabajador para que ellos nos den la orientación de acuerdo a los síntomas que tiene el trabajador. Durante ese proceso, el trabajador debe tener las medidas de bioseguridad, debe tener su tapabocas y nosotros también debemos tener nuestro tapabocas y mantener el distanciamiento físico. Ya la Secretaría de Salud y la EPS nos va a decir si el trabajador se puede trasladar a su domicilio o si el trabajador tiene que trasladarse a un servicio de salud inmediatamente. Después de haberse hecho el diagnóstico, definirse la condición en la que va a estar el trabajador, debemos nosotros también como empleadores hacerle un seguimiento diario de su estado de salud hasta que retorne nuevamente al trabajo. Listo, perfecto. Y ya para ir cerrando, entonces este tema, ya tocamos qué es enfermedad laboral, ya tocamos cuáles son las medidas de prevención, ya tocamos lo que tiene que ver con el monitoreo, en este caso estamos tocando ya cuál sería el manejo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Laura, doctora Laura, para el empresario, para el microempresario, para este empresario que está golpeado en este momento y que lo que está pensando es, uy, me toca implementar los protocolos, cuánto me va a valer? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nosotros podríamos decir, hacerles en este momento para poder, digamos que, asegurar esas condiciones de salud y de salud laboral y poder prevenir este contagio? Bueno, Edison, hay algo a favor y es que como esto nos compete a todos, entonces existe un gran número de información que el empresario puede adquirir a través de profesionales que tenemos el conocimiento. Entonces, no están solos para que ellos implementen este protocolo. Ellos pueden recibir asesoría, capacitación, no solo de la ARL, sino de nosotros. Se puede contactar conmigo, se puede contactar con profesionales que están brindando este servicio. Les hacemos el acompañamiento en las capacitaciones, en el día a día para la implementación de este protocolo. Bueno, muy bien. Doctora Laura, se nos fue el tiempo volando. Ha sido muy grato el haber conversado contigo en este proceso. Y le dejo el compromiso de que volvamos a abrir otro espacio para poder seguir profundizando en otros temas que considero que son de relevancia y de importancia. Y también pues para acompañar a todos los empresarios que necesiten de esta información y que puedan ir ajustando todos sus procesos. Entonces, gracias por haber participado y por haber compartido su tiempo con nosotros el día de hoy. Edison, gracias a ustedes. Y sí pienso, esto es una abrebocas de todo lo que podemos hablar y lo que podemos profundizar en este tema. Y espero poder seguir acompañándolos. Bueno, gracias por darnos este espacio nuevamente. Estaremos revisando esta otra temática y ustedes que están viendo este video los invitamos a que hagan sus preguntas. Dejamos el compromiso, ¿cierto, Laura? Para que a través Sí, de los comentarios, de las preguntas que tengamos allí en nuestras redes sociales, darles respuesta y de esa manera de alguna manera poder organizar otra actividad como esta para que se puedan nutrir y puedan ir despejando las dudas. Entonces, ustedes saben, como siempre, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, las redes sociales de Laura. Ya la invitamos a ser parte del equipo de mentores, ¿cierto? De mentoría con sentido. Y aquí en El Poder de una Idea les deseamos éxitos, muchas bendiciones y se cuidan.